hasta el verso 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 1 hasta el 11. Pero antes vamos a orar, hermanos, y vamos a encomendar este tiempo al Señor, vamos a encomendar nuestras vidas. Oramos. Padre bendito de la gloria, en esta tarde, una vez más, estamos delante de tu presencia gozosos, alegres, Señor, de ser tu pueblo, de que tú nos hayas llamado de las tinieblas para conocer la verdad, para conocer a Cristo, nuestro precioso y amado Salvador, para conocer a aquel que es la perfección, Señor, y para descansar en Él. Gracias porque tú nos llamas para ser tu pueblo, para revelarte a nosotros, Señor, y hacer tu voluntad en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida refleje esa voluntad, porque tu voluntad en los cielos se hace inmediatamente, Señor. Tus ángeles y los seres celestiales están ahí delante del trono, contemplando y obedeciendo tus mandatos, Señor, y así nosotros, Padre, doblega nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, a obedecerte, Padre, y así, Señor, ser verdaderamente tus discípulos. Ayúdanos a ser hacedores y no oidores de tu palabra, Padre, engañándonos nosotros mismos. No nos queremos engañar a nosotros mismos, Señor, sino que queremos agradarte con nuestra vida y con nuestras acciones. Ayúdanos por la obra de tu Espíritu y dame gracias, Señor, para explicar lo que me propongo. Dame gracia para poder verbalmente, Señor, explicar esta parte preciosa de la Escritura y que seamos edificados. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tema, hermanos, que quiero que compartamos ahora es acerca de las tentaciones. Las tentaciones que por causa de nuestro pecado están ahí presentes. En la última meditación que traje hablamos de las pruebas y decíamos de las pruebas que son buenas porque ellas tienen la finalidad de perfeccionar en nosotros la paciencia y tienen la finalidad de hacer que nuestra fe brille y vienen de parte de Dios. Y nosotros, dice Santiago, tenemos que gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Esa es nuestra actitud ante ellas. Las pruebas son de Dios, son buenas para guiarnos en este camino. El Señor ya lo había anticipado anteriormente y Él dijo, yo lo voy a pulir como se pule la plata. Nuestra fe va a ser probada. Y eso es bueno, hermano, porque eso nos conduce a la santidad. Las tentaciones, sin embargo, son malas. Porque la finalidad de las tentaciones es pecar contra Dios. Y pecar contra aquellos a quienes involucramos por causa de nuestro pecado. Detrás de toda tentación está Satanás. No olvidemos eso. Y son con el propósito de alejarte de la verdad y hacerte tropezar de la fe que una vez fue dada a los santos. Esa es la finalidad de la tentación. Pero en esta porción de la Escritura que vamos a leer, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Aquí vemos, hermanos, a nuestro Señor, al Señor Jesús. Recordemos algo muy importante, hermano. Dice el Señor que pongamos nuestros ojos en Jesús. Y aquí dice que Jesús fue llevado. Hace la separación, el Espíritu, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fue llevado al desierto, en cuerpo. Recordémonos que Dios no puede ser tentado por el mal, pero la persona de Cristo fue tentada por el mal, así como nosotros estamos en persona. La única gran diferencia, hermanos, es que aquí tenemos al Señor que es sin pecado. Y dice que fue tentado, Hebreos 4:15, que fue tentado en todo a nuestra semejanza, en la semejanza humana, pero sin pecado. Nosotros tenemos pecado, Cristo no tenía pecado. Y lo que tenemos, y por eso nosotros, hermanos, sabemos que Él sabe cómo compadecerse, porque Él experimentó la tentación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos al trono de la gracia constantemente, porque allí y solamente ahí nosotros encontramos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Recuérdense eso siempre, hermano. Tenemos el trono donde tenemos que estar ahí constantemente, buscando. Algo importante, hermanos, no todas las oportunidades, no todas las bendiciones que nosotros recibimos en esta vida tienen que ser tentaciones. Hay muchas puertas que el Señor nos abre maravillosamente, muchas bendiciones que el Señor nos da. Y no debemos tener miedo de aceptarlas y de recibirlas. Pero tenemos que discernir cuándo son para la gloria de Dios, cuándo son para nuestro beneficio y para el avance del reino de los cielos, porque no podemos rechazarlo todo tampoco, hermanos. Tenemos que discernir que no todo en este mundo nos conviene, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, hermano. Tenemos que ser sabios en este sentido. Aquí vemos el propósito del Padre al exponer a su Hijo a la tentación. ¿Cuál era el propósito del Padre? Era manifestar que su Hijo es sin pecado, para demostrar la santidad y la perfección del Hijo y su perfecta obediencia a la Escritura. Ese es el ejemplo supremo de perfección, de obediencia, hermanos. Está ahí en un desierto, fue llevado a propósito deliberadamente por el Padre para una prueba suprema, porque las tentaciones de una manera son pruebas también, pero tienen el carácter de hacer tropezar al creyente. Ese era el propósito del Padre, manifestar la santidad y la perfección del Hijo. Las pretensiones de Satanás o del tentador era hacer tropezar a Jesús, seducir a Jesús a pecar y así corromper el designio del Padre. Esa era y en cada tentación en nuestras vidas, ese va a ser el propósito del tentador, hermano. Hacernos tropezar. Una cosa que el Hijo, una cosa que nuestro Señor tenía siempre claro, hermano, siempre claro, que la gloria de Dios es lo primero, que la voluntad de Dios es lo primero, que el reino de Dios es lo primero. Como nosotros leíamos hoy por la mañana, las 3 primeras peticiones del Padre nuestro. Eso tiene que estar claro en nuestra mente, hermanos. Discernir. El Señor Jesucristo sabía eso. Y eso era lo que Él perseguía. Él dijo en una ocasión, mi Padre está conmigo porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Hacemos eso nosotros? Aquí el Señor, hermanos, está en el desierto, un lugar inhóspito, como lo es en cierto sentido esta tierra, hermano.
La tierra está bajo el maligno. La tierra entera está bajo el poder del maligno. Está solo. Como las tentaciones vienen a nosotros solos muchas veces y no tenemos a nadie que nos apoye, ¿no? Hay veces estamos solos y viene el tentador. Y aquí comienza, hermano, la batalla entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Viene el tentador y comienza su ataque. También notamos una cosa importante aquí, hermanos, que la tentación viene al Señor justo después que comienza su ministerio. Él es bautizado en el río Jordán, viene a Juan lo bautiza. El Espíritu Santo viene sobre él, como todos sabemos, en forma de paloma. Y el Padre habla desde los cielos, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y automáticamente viene la tentación. Esto nos indica, nos enseña, hermano, que en el mundo las tentaciones no tienen ninguna importancia. ¿Qué le puede importar una tentación a un impío? Nada. Si alejados de Dios, muertos en delitos y pecados, una tentación más que puede ser o menos. Si toda la vida impía es una vida de tentaciones, fuera de la voluntad de Dios, apartado de Dios y fuera de los propósitos de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que los impíos aman vivir en pecado y su vida entera es un constante pecado, una constante tentación. Hacen lo malo como lo hacíamos nosotros por estar destituidos de la gloria de Dios. Pero en nosotros, cuando comienza la vida cristiana y la nueva criatura, la nueva creación en Cristo Jesús toma lugar en nosotros y el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos, ahí comienza una batalla en nosotros. Eso va a ser siempre, hermano. El mundo no tiene lucha, nosotros sí tenemos lucha. Luchas por guardar nuestro depósito, por guardar la gloria de Dios, la santidad de Dios. En el mundo no existe esa lucha. Nosotros sí, como creyentes, hermanos. Por hacernos enemigos del mundo, nosotros vamos a sufrir. Vamos a ser afligidos, porque ese es el propósito del tentador, afligir nuestras almas. Afligir nuestras almas. Vemos también que la tentación comienza en el desierto. Dice que fue llevado al desierto. Si leemos 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero no solamente en el desierto toma lugar la tentación, porque aquí en este pasaje aparecen dos lugares también. Aparece, si nosotros leemos en el verso 5, dice que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y en el verso 8 dice que le llevó el diablo a un monte muy alto. Hay tres lugares donde las tentaciones toman lugar. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando al Señor le dijeron que si le mostraron una moneda y le preguntaron si era lícito pagarle tributo al César, dice que eso lo hicieron ellos para tentarle. O sea que estas tres tentaciones no son únicas en la Escritura. El Señor fue tentado casi en todo su ministerio por los fariseos, por los escribas, por los hipócritas. Le tentaban para hacerlo tropezar, para hacerlo caer. Dice para encontrarlo en algún error. Pero eso no sucedió. Pero las tentaciones fueron constantes, hermano. Unas fueron evidentes, las otras fueron menos evidentes. Porque hay tentaciones muy grandes, hermano, que tienen un resultado destructivo, pero hay otras que son menos, son más sutiles, pero el resultado va a ser igual, hacer tropezar al creyente. La tentación es en cualquier lugar, no importa si es un desierto solo, árido, no importa si es en el lugar santo, en la iglesia, no importa si es en el trabajo, hermanos, no importa si es en la casa. Donde quiera
la tentación puede ocurrir. Tengamos eso en mente. El Señor le dijo al diablo, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le respondió? Le dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Esa fue la respuesta. Y eso no ha cambiado. Él anda dando la vuelta, rodeando la tierra y anda por ella. Siempre. Tampoco hay edad para esto, hermanos. Una vez que nosotros hemos entrado al reino de Dios, ahí van a comenzar las tentaciones. Porque no tiene sentido que el diablo tiente al impío, porque ¿qué va a ganar? ¿A quién va a perder si ya está perdido? El ataque viene al creyente. Tenemos que tener eso muy en cuenta, hermanos. Tienta en la necesidad, puede tentar en la abundancia y puede tentar en lo espiritual también, como vamos a ver en nuestro pasaje ahora y nos vamos a detener un poquito más. La primera tentación, el Señor está en el desierto y después de haber ayunado por 40 días, tuvo hambre. Y viene a él el tentador. Dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Viene y lo visita el tentador. Y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, él está diciendo, si eres hijo, eso pudiera aplicarse a nosotros, si eres cristiano. Y si somos cristianos, porque él sabía que él era el hijo de Dios, los demonios sabían y lo reconocían, que reconocían a Jesús. Él le dice, tienes una necesidad apremiante. Estás en el desierto, aquí no hay nada, tienes hambre, necesitas resolver tu problema. Y la única forma que yo veo que puedas resolver el problema es que conviertas estas piedras en pan. Ustedes, hermano, la forma como tan atrevida se acerca, insinúa, incita. Lo mismo que hizo con Eva, hermano. A Eva la incitó, la envolvió, la engañó, la engatusó. Esa es la manera como opera. Y dice Pablo, nosotros no ignoramos sus maquinaciones, porque ya lo vemos en el pasado. Por historia sabemos cómo funciona. Hay una necesidad urgente, necesitas resolver esto. ¿Tú eres hijo? Hazlo. Y lo incita a desconfiar del Padre. La única manera de resolver este problema es que convierta estas piedras en pan. No hay otra salida. Una mala intención en esa tentación. Y la respuesta del Señor es maravillosamente perfecta, porque Él sabe que está en el desierto, Él sabe que tiene hambre. Pero Él le contesta, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ahora esto, hermanos, es una respuesta magistral, una respuesta perfecta. Lo que el Señor le está trayendo al frente, en frente, ¿no?, del ataque del tentador, es lo que nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 3. Moisés está con el pueblo en el desierto y Moisés le está diciendo al pueblo, acuérdense, no se olviden. Así nosotros, hermanos, acordémonos, no nos olvidemos. Acuérdate, Israel, de cómo te ha traído Jehová por todo este desierto. Nosotros conocemos esa historia. Lo trajo por el desierto. ¿Y cómo te hizo tener hambre para probarte? Pero te sustentó con maná, una comida que tú no conocías ni vuestros padres conocieron, porque esa era una comida celestial. Era una comida que no tenía origen humano. Dios la hizo descender del cielo. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí, hermano? Nosotros aquí vemos una gran provisión. Una gran provisión que ellos tenían que observar
Y le dice Moisés, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el pueblo andaba en el desierto, hermano, y ahí en el desierto ni se sembraba, ni se cosechaba, ahí casi no llovía, no había manera de producir. Pero las provisiones del Señor de comida y de vestuario, milagrosamente, nunca se detuvieron, para hacerle recordar al pueblo que ninguno de ellos pasó necesidad. Excepto lo que Dios permitió para doblegar el orgullo de aquel pueblo y para que no desconfiasen de su Dios. Y entonces ellos quisieran suplir sus necesidades de una manera pecaminosa. Y eso es lo que el diablo está incitando al Señor. Resuelve este problema de una manera pecaminosa, porque aquí no tienes confianza, no tienes esperanza. Y el Señor le trae esta respuesta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que nos enseña a nosotros, hermano, esta respuesta que el Señor le da al tentador, es que nosotros no debemos acudir a medios ajenos a los que Dios ha determinado a nosotros, a los medios que Dios ha determinado para nosotros, que nos suplan en nuestras necesidades. Porque Dios siempre va a proveer el camino honesto del trabajo y el deber nuestro de hacerlo con diligencia. Siempre va a ser así, hermano. Nosotros tenemos que acudir a Dios en nuestras necesidades. Y Él le dice, mira, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Te acuerdas lo que pasó en el desierto? Ellos dependieron de Dios. Y aquí el Señor nos muestra nuestra dependencia en Dios en toda necesidad. No usar métodos ilícitos como manera de tentación para caer, tropezar y así deshonrar a Dios, sino que Dios nos proveerá. Es una tentación a la desesperación. Hay veces vienen muchas necesidades a nuestra vida y nuestra naturaleza es desesperarnos. Pero el consejo es, no te dejaré ni te desampararé. La Escritura está llena, hermanos, de esas preciosas promesas de provisión para nuestras vidas. Dios dice, no ha visto un justo desamparado, ni ha visto su simiente que mendigue pan. Vivamos dependiendo de Dios, hermanos, vigilando esta área. Cuando aparece la necesidad, usemos los medios que Dios nos ha dado y no nuestros propios medios mundanos. El afán puede ser una tentación. Las preocupaciones constantes pueden ser una tentación o pueden llevarnos a la tentación. Recuérdense, hermanos, que la tentación es algo que está en nosotros por causa la concupiscencia está en nosotros por causa del pecado y maquina en nosotros. Pero Dios nos ha dado la gracia para nosotros resistir eso. Y ahora vamos a ver cómo nosotros podemos resistir eso. La segunda tentación dice que en el verso 5 el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y lo tienta y lo incita a desafiar a Dios. Muy importante esto, hermanos, desafiar a Dios, usando una porción de la Escritura muy mal. Y le dice, mira, échate abajo. Verso 5. Verso 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Eso está en el Salmo 91. ¿Qué cosa es eso, hermano? Tentar a Dios de esa manera. El Señor nunca dijo que guardaría a alguien ni a nadie que lo pusiera a prueba, a tentar a Dios. Eso es una soberbia en la más alta expresión. Tentar a Dios. Si eres hijo, si tú eres cristiano, tú lo puedes hacer. Mira, no te va a pasar nada. No, hermano, eso es extremadamente peligroso porque eso se llama pretensión y la pretensión es un pecado de soberbia. Aquí el diablo incita a Jesús a atentar contra su propia vida. No te va a pasar nada, échate abajo. Atentar contra su vida. Atentar a Dios. Dios guarda a los que le temen, a los que guardan sus mandamientos, a los que vienen a refugiarse debajo de sus alas, los que son
los que se humillan delante de Dios. Él resiste a los soberbios. Él le da gracia a los humildes para sacarlos de sus necesidades y sus aflicciones, no de aquellos que deliberadamente tientan por pretensión. Dios te va a guardar violando su propia ley. No, eso no es posible. Peligroso es presunción. Es peligroso presumir de ser hijo y hacer gala de la protección y el cuidado, hermano. Esa porción de la Escritura fue muy mal usada por el tentador. Un verdadero cristiano que conoce la gracia de Dios rechaza eso. Nosotros como cristianos, hermanos, somos débiles. Eso somos, hermanos. Nosotros nos morimos cada día. Nosotros somos dependientes de Dios. Nosotros somos miserables. Nosotros nos caemos, nos morimos de la nada. ¿Qué derecho tenemos nosotros, hermano, a atentar así a Dios, a pretender por ser hijo, reclamar algo? Muchas iglesias predican eso, hermano. Si tú eres hijo, reclama. Si tú eres hijo, muchas cosas de esa naturaleza. Recibe, tú tienes derecho. Nosotros no tenemos derecho, hermano. Dios nos ha dado el derecho de ser sus hijos por pura gracia y por misericordia. Pero eso, en vez de llevarnos a la soberbia, eso nos debe llevar de nosotros a la humillación delante de Dios. Dice Pedro, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Eso es así. Rechacemos, hermano, toda tentación de pretensión, haciéndonos merecedores de una gracia la cual no merecemos. Él de su voluntad nos hizo renacer, de su voluntad nos hizo renacer. Nosotros tenemos que caminar en el temor de Dios siempre. Y el diablo le dice, no tentarás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios de esta manera. No podemos tener protección fuera de su voluntad. No tenemos derecho, hermano, a pretender eso. Ahora aquí hay la tercera tentación, la encontramos en el verso 8. Dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí el diablo lo incita a la idolatría y también lo incita a la codicia. Dos pecados abominables delante de Dios. Lo incita a adorarlo y a cambio le da todos los reinos del mundo. Eso es una falacia, hermano, tan grande. Aquí se abre, hermano, aquí y en esta tentación específica se abren muchas puertas, muchas posibilidades para entrar y pecar. Porque esto pudiera ser la mayor atracción para mucha gente, hermanos. La codicia, la avaricia, la idolatría. Sería la mejor atracción para cualquier persona, hermanos. Muy atractiva la oferta, ¿no? Pero es muy buena para ser verdad. Los reinos del mundo, las riquezas del mundo, y si vienen fáciles, sin que cuesten nada, sin mucho esfuerzo, mucho mejor. Sería la mejor ganancia para cualquier hermano que no piensa, que no se da cuenta, que los reinos del mundo y la gloria de los reinos del mundo son simplemente vanidad. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre. Las riquezas que tienen alas y vuelan y se van. El oro que es perecedero. Para una persona que no piensa, hermano, eso sería lo mejor. Pero todo eso es vanidad, eso no sirve. El dinero
es bueno. El amor al dinero es malo. Pero Dios nos va a proveer. Las ganancias son atractivas, hermanos. El dinero es atractivo para el mundo. Y eso puede hacer que doblegue la conciencia de muchos hombres. De hecho, muchos han caído. Son seducidos con la promesa de una buena vida. Dice Pablo que muchos se han extraviado queriendo obtener riquezas, dice, y han sido traspasados de muchos dolores. De muchos dolores. Hermano, el Señor no impide que nosotros prosperemos, pero que nosotros le pongamos amor a la riqueza. Eso es lo que el diablo, el tentador lo está incitando al Señor, el amor a las riquezas. Todos nosotros, hermano, hemos caído de alguna manera en esto en el pasado. Que el Señor nos guarde de esto, hermano, porque las tentaciones están ahí, constantemente. No se acaban nunca. Dice que acabó su tentación. El diablo entonces le dejó. Pero vuelve enseguida. Es recurrente. Él no cesa. El precio que se paga por eso, hermano, es la misma alma. Eso destruye el alma. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder el alma? Dice el Señor. ¿De qué le vale? No vale de nada. No sirve. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No al dinero, poner el corazón en las riquezas. No la riqueza, el amor a las riquezas. El Señor nos guarde de eso. Nuestras riquezas tienen que ser nuestra adoración a Dios. Nosotros tenemos que ser ricos en adoración a Dios por lo que nos ha dado. Él nos ha dado las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Conocer a Cristo, hermano, eso es lo más precioso que hay. Esa es la mayor riqueza que hay, conocer a Cristo. Gocémonos en eso, hermano, en no haber visto la muerte antes de haber conocido al Salvador. ¿Cuánta gente se muere, hermano, y no conocieron al Salvador? No pudieron ver la belleza de Cristo, la gloria de Cristo. No, hay muchos. Simeón le dio gracias, dice, fue impulsado por el Espíritu al templo. Y él le dice, ya puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Que seamos ricos, hermanos, en adoración. Que seamos ricos en fe, que nuestra fe, hermanos, sea abundante. Dice Santiago, ¿no ha llamado Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe? Esas son las riquezas que nosotros necesitamos, hermano. Lo material Dios lo va a proveer. Siempre ha sido así, hermano. No nos desesperemos. Esperemos en Dios. David decía, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios. Espera, hermano, espera. Nuestras riquezas tienen que ser nuestra obediencia, nuestras buenas obras. De eso deberíamos de ser ricos nosotros, en buenas obras, obediencia, como Cristo lo era. Ahora, hermano, ante esta tentación, el Señor le dice, a tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con nuestra vida, hermano, eso es, ¿no? Nuestra vida es eso, que nosotros adoremos y sirvamos a Dios. Pero recordemos que este es un enemigo, hermano, astuto, es un enemigo implacable, atrevido, no se detiene ante nada, nada lo detiene. Y nosotros, hermanos, débiles, necesitados, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos muchos recursos. ¿Cómo podemos resistir? El Señor en todas y cada una de las tentaciones, Él respondió, escrito está.
Eso es para nosotros, hermano. Escrito está. Esas deben de ser nuestras respuestas también. Escrito está. Para enseñarnos a acudir a la verdad de las Escrituras, por eso Él usó la Escritura. Pero para eso, hermano, es necesario que nosotros nos llenemos de la Escritura. Y no digamos que no entendemos la Escritura, nosotros tenemos que entender la Escritura. Si por causa hay muchos factores por los cuales se nos hace imposible, difícil conocer las Escrituras leyéndolas. Nosotros teníamos una hermana que no sabía leer, pero conocía mucha Biblia. Para eso nosotros tenemos el oído, porque la fe es por el oír. Tenemos que llenarnos de la Escritura. ¿Llenarnos para qué? Para usarla. Ese es el objetivo, hermanos. De nada sirve conocerla si no la usamos. Es necesario ser llenos de la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Porque eso es vida, hermano. La palabra es vida. Es vida. Y es eficaz. Nunca virá vacía. Es vida, es eficaz. Efesios 6:13 dice, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Hay una armadura. La fe en las palabras, nuestra fe es nuestro escudo. La Escritura es una espada de 2 filos que sirve para pelear. Para que cuando vengan las acechanzas y nosotros seamos tentados a pecar, nosotros tengamos en mente, hermano, el único recurso con el cual podemos vencer. Recuérdense, no es con espada ni es con ejército, como dijo el Señor, sino es con la gracia de Dios. Con mi espíritu, dijo el Señor. Nuestra lucha, hermanos, sabemos que no es contra carne, sino contra todo lo que se opone al reino de Dios que quiere destruir nuestras vidas. Esa es nuestra lucha. Cuando vengan las tentaciones, hermanos, nosotros tengamos en mente el único recurso efectivo, que es la Escritura. Pero aquí hay una aclaración, hermano, muy importante, que para que la Escritura sea efectiva, no cualquiera puede usar la Escritura. Para que la Escritura sea lo efectivamente eficaz que dice ser, nosotros tenemos que ser ejemplos de esa vida. Es decir, no podemos nosotros usar la palabra siendo mundano, porque no va a funcionar. En una ocasión, quizás este ejemplo nos aclare un poco más. En una ocasión habían unos judíos que eran exorcistas y ellos querían sacar demonios y decían, por Jesús el que Pablo predica. Y los demonios decían, sí, nosotros conocemos a Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Si nuestra vida no es ejemplo, hermano, la palabra no va a ser efectiva en nosotros. Cristo Jesús es el ejemplo. Él vivía la vida santa. Aplicaba la Escritura y la Escritura funcionaba. Nosotros tenemos que ajustarnos a ella, hermano. Ella es nuestro marco. Nosotros tenemos que entrar ahí en esa palabra, hermano. Si dice el Señor, si tu ojo te es motivo de caer, ocasión de caer, dice, sácatelo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Porque es mejor entrar sin un ojo, sin un pie, sin un miembro al reino de los cielos que entrar con el cuerpo completo al infierno, dijo el Señor, dándonos a entender, hermano, de que nosotros tenemos que ajustar nuestra vida a la Escritura. Lo cojo no se puede salir del camino, hermano, porque vamos a deshonrar a Dios, que eso es lo más malo que nosotros podemos hacer. Para que la palabra haga efecto, hermano, nosotros tenemos que dar testimonio de esa palabra, con nuestra vida. Dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y eso es recurrente en la Escritura, hermano. Que nos vistamos como hijos de luz, que seamos transformados, que renovemos nuestro entendimiento.
Esas dos cosas van juntas, hermano. El uso de la Escritura con el testimonio de la vida. Sin hipocresía, hermano. Porque cuando nosotros usamos la palabra para cualquier cosa, y si la usamos para todo, hermano, nosotros lo que hacemos es una invocación del poder de Dios. Pero si nuestro cristianismo, hermano, es falso, eso es peligroso. Ahora también nosotros podemos resistir al tentador llenándonos de su palabra y siendo ejemplo. Pero también tenemos que ser sobrios, hermanos, y velar. Y para eso me gustaría que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Y aquí encontramos la amonestación del apóstol. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, aquí le dice adversario, es un enemigo, como león rugiente anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Velad, sed sobrios. Es la amonestación. Esto quiere decir estar alerta, atento, ese es nuestro compromiso. O estar despiertos. Velad, quiere decir guardad. ¿Guardad qué, hermano? Pues guardemos nuestra vida. Pero aquí tiene otra dimensión, pudiera decir la palabra. Porque aquí nos manda a nosotros a guardar nuestra vida. Dice que tenemos un adversario que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y nosotros sabemos que es malintencionado, que es despiadado, que es engañador, que es acusador. Eso nosotros lo sabemos. Pero también nosotros tenemos un consejo ahí, hermano, o más bien es un mandamiento. Y el Señor le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice, yo os envío al mundo como ovejas, dice, en medio de lobos. Dice Pedro, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Y lo va a devorar. Claro, al que él halle, fuera lo va a devorar. De eso no hay duda, hermano. Y el Señor dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ahora dice, sed pues prudentes como la serpiente y mansos como palomas. ¿Qué tiene la serpiente de prudente, hermanos? Estaba meditando en este pasaje y el Señor nos manda que seamos como las serpientes. La serpiente es un animal salvaje, pero tiene una cualidad, que ella no se mete en problemas. Ella ve el camino por donde va y donde ella detecta el problema, ella se retira. Donde ella no puede estar, ella se va. Ella saca la lengua y dicen que por la lengua ella detecta el peligro. ¿Dónde está la comida y dónde está el peligro? Y el Señor dice, mirad. Y ciertamente, hermano, es verdad, porque el Señor nos manda a nosotros a observar la creación. Dice, observa, y sean prudentes. Nosotros, hermanos, somos débiles. Nosotros no podemos meternos en un lugar donde hay peligro. Y de esa manera nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros en lugares donde no debemos estar? No, hermano, no podemos hacer eso, hacer así. Nosotros tenemos que ser sabios, prudentes. ¿A dónde nosotros vamos? ¿En qué territorio estamos? Claro, estamos en el mundo árido, un desierto hostil, un mundo gobernado por las ideas del mundo. Pero el Señor nos manda a ser prudentes.
Eso es velar. Ella siempre va, donde hay peligro, no se mete. Ella detecta el peligro y se va. En ese sentido, hermano, eso es bueno observar eso. Y tenemos muchos proverbios que nos hablan de eso también. Entre ellos, nosotros tenemos el proverbio 22:3. Oigan, hermanos, lo que dice esto. Dice el proverbio: el hombre avisado ve el mal y se esconde. Eso es Proverbios 22:3. Y está repetido 2 veces. Nosotros sabemos que la repetición es un énfasis mayor, como ya lo hemos visto. Dice: el hombre avisado ve el mal y se esconde. Pero hasta qué nivel de sabiduría hemos alcanzado nosotros en nuestra vida espiritual, que nosotros podamos ver el mal, hermano, y nosotros escondernos. Dice, se esconde o se aparta. Dice, mas los simples, hermano, es un sinónimo de mundano. No le importa nada, no le importa aprender, no le importa saber, no se da cuenta de nada. Nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que sucede, hermano. ¿Cómo vamos a tomar decisiones si no nos damos cuenta de lo que sucede? Si las corrientes del mundo fluyen constantemente a un lado y a otro lado, y oímos una cosa y otra cosa, y siempre estamos expuestos a la tentación y al pecado. El simple no hace eso. Dice que el simple pasa y recibe el daño. Recibe el daño, hermano. Es decir, no vio el peligro, no tuvo la sabiduría para ver el peligro, pasó y fue destruido en el camino. El Proverbio 14:16 se parece mucho a estos dos, hermanos. Dice, el sabio teme y se aparta del mal. Teme y se aparta del mal. Temor al peligro, hermano. Temor a la deshonra de Dios. Temor a las mentiras. Temor a las incitaciones, a las insinuaciones del mundo. Dice, no améis el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ese es un problema, hermano. Conocemos nuestra condición tan débil, dependiente del Señor. Por lo tanto, nuestro corazón tiene que ser manso, sencillo como paloma. Las palomas son, no sé, ya son como las ovejas, ¿no? Indefensas. No se pueden defender. Dependiendo de Dios, hermano. La soberbia la menciona aquí en confianza e insolencia. El insolente es aquel impío que no hace caso, hermano. Le da el consejo a uno y lo desprecia. Entonces pasa, no ve el peligro y es destruido. La destrucción lo acaba. El pecado lo coge y lo destruye, hermano. Él sufre pérdida, porque quienes vamos a sufrir pérdida vamos a ser nosotros. Y el nombre del Señor va a ser deshonrado. Cristo nos mostró que la tentación está, hermano, pero si el creyente no cree, no llega a dar el fruto, a meterse en el pecado, estamos bien. Porque el pecado está ahí, pero Dios nos ha dado la gracia para resistirlo. Pero para eso tenemos que usar, hermano, todos los medios que Dios nos ha dado. No podemos salirnos de eso. Se muestra insolente y confiado. Y un último proverbio, el 14:15. El simple todo lo cree. Hermano, no creas todo. El simple todo lo cree. Nosotros no creemos todo, ni lo aceptamos todo. No todo conviene. Dice, el simple todo lo cree, hasta las mentiras, claro. Si todo lo cree, cualquier cosa que le pongan, se la cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. El prudente, el sensato, mira bien sus pasos, mira bien por dónde va. Y va bien. Bien, mis hermanos, entonces vemos que nosotros podemos resistir las tentaciones llenándonos
de su palabra y siendo ejemplos y siendo testigos de su palabra con nuestra vida, velando y también, hermano, muy importante, la oración. La oración, la cual hemos estado hablando también mucho, la oración. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Este es otro recurso, hermano, precioso, porque orar es nuestra dependencia espiritual de Dios en este ejercicio santo. Nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios debe ser constante, hermano, constante, en todo tiempo, mañana, tarde o noche. Debemos proponernos en nuestro corazón, hermano, el alimentar, el desarrollar este hábito santo, este ejercicio santo de la oración. Hablar con nuestro Creador, hermano, alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Eso manifiesta nuestra fe y nos pone en línea con la voluntad de Dios. Siempre. No podemos sostener nuestra alma, ni nuestro espíritu, ni nuestra vida, hermano, porque nosotros, nuestros cuerpos débiles, necesitan. La palabra de Dios es medicina, la oración es medicina. Las bendiciones que Dios nos da, que alegran nuestra vida, todo eso, hermano, nos edifica, nos da gozo, nos alegra el alma. Dejar la oración, hermano, eso seca el espíritu, apaga el espíritu. No podemos dejar de orar. Nosotros somos criaturas constantemente necesitadas de esa vida. Si nuestros cuerpos necesitan el aire constantemente, nuestra oración debería de ser así, como dice nuestro pastor. Nuestra oración debe ser como nuestro aire. Como nosotros comemos, ¿cuántas veces al día nosotros comemos, hermano? Y si saltamos un tiempo de comida, ya tenemos hambre, porque estamos acostumbrados a comer, ¿no? Y es bueno comer, y eso no es pecado. Pero así nuestra alma, nuestro espíritu desea la oración. Así debería de ser. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, la oración, los medios que el Señor nos da. Nuestra oración debe ser constante, hermano. Una necesidad constante. Y por último, hermano, nosotros vemos, vamos a volver un momentico a Mateo 4 y vamos a terminar aquí. En Mateo 4, nosotros vemos al final, en el verso 11, dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es precioso, hermano, porque el Señor se enfrenta aquí al tentador, lo derrota, lo vence, gana la batalla, le gana la batalla. Y al final el Padre manda a sus ángeles y lo confortan. Él estaba solo, con las fieras del campo, dice, aquel lugar hostil, caliente por el día, frío de noche. Pero él no le dio ventaja al enemigo. Y entonces después de la tentación vino el socorro, vino la compañía. Eso es muy refrescante, hermano, para nosotros. Después que soportamos una tentación, va a venir un gozo, va a venir una compañía. Porque habremos hecho la voluntad de Dios. Nuestro Dios habrá sido honrado. Nuestras vidas habrán sido bendecidas porque hemos acudido a Dios y Él nos ha socorrido. Y vendrá después la compañía. Los ángeles mandan, ¿no? Vienen a compadecerse de nosotros. Imagínense ustedes, hermano, que ¿quién se va a compadecer a alguien que sufre una tentación y se arruina la vida? ¿Qué contentamiento va a poder tener después? Si lo que queda después es una amargura, ¿no? Una tristeza. Pero después de la victoria vino el consuelo del Señor. Tengamos en mente estas cosas, mis hermanos, y guardemos mucho en nuestra vida porque la tentación está ahí. Pero dice el Señor que no hay tentación que no sea humana, que el Señor junto con la tentación, Él va a dar la salida.
Y Él nunca va a dejar, hermano, que nosotros caigamos, porque Él es el que guarda nuestros pasos. Si Él no nos guarda, nosotros viviríamos constantemente, hermano, arruinados. Pero su gracia bendita nos ha guardado. Pensemos esas cosas, hermano, y veamos cómo el Señor maravillosamente nos gana en la batalla. Nos enseña a nosotros a pelear, nos da los medios para que nosotros como iglesia sigamos adelante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Gracias, Señor.